decía que quería dar las gracias al señor Maduro porque si no fue su intención, al menos sí su torpeza le ha dado una relevancia extraordinaria a esta visita, que era razonablemente modesta dentro de la gravedad de los problemas que trataba de enfrentar. El perfil, como la vez anterior que lo intenté, era un perfil más bien bajo. Aquí es lo contrario. Ven como ya he perdido las facultades de usar el micrófono. No, ya me han oído. He dicho que le doy las gracias a Maduro. Seguramente no ha sido su intención, pero quizás su torpeza ha ayudado a que este viaje, que tenía un perfil bajo y unos objetivos muy concretos, que se deberían haber desenvuelto dentro de la normalidad relativa, vista la normalidad que se está viviendo dramáticamente en Venezuela, ha tenido una gran repercusión en todas partes, ha creado una enorme expectación. Para colmo, como yo dudaba de cómo comunicar a la opinión pública cuáles eran mis impresiones, para colmo, hoy se daba las circunstancias, cuando llegué esta mañana me decían que había esta comparecencia con Miguel Enrique Otero, el Nacional, la última pieza libre de publicación diaria nacional que queda en soporte papel, en el que ha sido un país lleno de periódicos, con un enorme pluralismo, ámbito nacional que queda de libertad de prensa en Venezuela. Por tanto, por esas dos razones estoy aquí. Verán, he cumplido los objetivos, incluso me hacía gracia que dijera el señor Maduro que había salido huyendo, como si hubiera alguna causa para salir huyendo de ese paraíso de libertades, de desarrollo y de progreso que es Venezuela. ¿Cómo se le ocurre a él hacer una confesión de parte que a mí no me impresiona? Ya tengo demasiados años. Verán, como algunos han dicho, se lo cuento anecdóticamente y después les explico lo que quieran para no hacerlo muy aburrido. Como algunos han dicho que por qué no me ocupo de otras cosas, quiero decirles que debe haberse cumplido 3 años cuando en plena guerra en Libia, en Trípoli, les advierto que era una situación, a pesar de lo que estamos diciendo, más delicada desde el punto de vista de la seguridad. Estuve intentando evitar que continuara ese conflicto. Viendo a parte y parte, no explico más, pero efectivamente el lugar donde estábamos reunidos temblaban todos los cristales del edificio porque ya era de noche y los bombardeos de la OTAN hacían que toda la ciudad estuviera sometida a ametralladora, a bombas y tal. Por tanto, mi larga vida allá he pasado desde Kim Dae-jung intentando sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua, después la cadena perpetua por el exilio y después del exilio por la presidencia de Corea del Sur, pasando por tantos y tantos, da igual, tanta gente a las que o con las que hemos hecho un gran esfuerzo para enfrentar la injusticia, que no tiene colores. Esto no es ni de izquierda ni de derecha. Yo no soy de los que digan que no hay izquierda o derecha, ya veo que algunos lo dicen. Creo que sí, y al final es un sentimiento, es una autoafirmación, pero da igual, tiene menos importancia. Si algún mérito tiene ser demócrata, es defender que los que no piensan como uno tengan libertad para expresar sus pensamientos. ¿Qué mérito tendría que se quedaran solo los que piensan como uno? Si eso fuera así. Por tanto, mi determinación está muy medida y no tiene, ni siquiera en una situación como la que he visto y la que vengo viendo, y en la que vengo trabajando más tiempo del que se imagina a nadie, porque tampoco tengo por qué estar dando explicaciones diarias en una tarea que es una tarea de defender la democracia en Venezuela, la recuperación de libertades, incluso ayudar mediante el diálogo a la reconstrucción de un país destruido económica, socialmente, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de las libertades. Y hace mucho tiempo que intento hacerlo, con perfil bajo. Y probablemente ese perfil se ha roto en el momento en que
pensé que no era bastante con eso que llamo algunas veces, algunos de los presentes no lo conocen, los abajos firmantes. Me he pasado la mitad de mi vida sometido a una dictadura. Y cuando uno enfrenta situaciones de ese tipo, normalmente lo que hace es firmar declaraciones y abajo se estampa la firma. Yo a ese tipo de acción le llamo los abajos firmantes. Y yo he hecho mucho de los abajos firmantes. Y sé cómo aguantan los gobiernos y los regímenes políticos que salga una declaración más o menos dura, más o menos explosiva, más o menos ajustada, porque saben que a las 48 horas la turbamulta de la información entierra la declaración y continúan las cosas como están. Por eso traté de cambiar el paso y traté de ayudar en la defensa, de acuerdo con la Constitución venezolana, de acuerdo con la Constitución bolivariana, ayudar en la defensa a personas que están privadas de libertad por razones políticas. Que en el lenguaje del señor Maduro no son presos políticos, sino políticos presos. Y yo siempre le añadí por ser políticos. Me acaba de llegar la decisión de la inhabilitación durante 6 años y medio de Manuel Rosales, que está en el exilio, como tantos otros, competidor de Chávez en las elecciones de 2006, creo recordar, y actualmente viviendo afuera de Panamá como tantos y tantos. Pero les digo, cumplí mis objetivos, así que, y una vez que cumplí mis objetivos, traté de cubrir un compromiso con el presidente de Colombia, que salía y no huyendo, salía para Europa, para las reuniones con la Unión Europea, con la CELAC. Creo que pasaba por Roma, pero no hablamos de ese tema, que algunos han eludido, bien irritado contra una visita como la que acabo de hacer. Pero he cumplido objetivos. Verán, he visto a la familia de los presos, he vuelto a repasar la situación de los presos y no solo la situación de aquellos que he intentado ayudar a representar, sino de algunos otros, como Ceballos, y de estudiantes, y de gente presa en ese lugar inimaginable que es la tumba en el centro de Caracas. Aunque no lo haya podido ver, he estado con muchas familias y he vuelto a repasar los expedientes. He visto a Teodoro Peskov y me ha dado alegría, debo decir que me ha dado mucha alegría reencontrarme, aunque hablé con él por teléfono, incluso lo amenacé en mayo, voy para allá a verte. Si no hay mucho inconveniente en poder entrar, en mayo se suspendió la visita, era la vista oral de López y ahora se ha vuelto a celebrar ayer otra vista oral. Cuando llegué, el mismo día que llegué, el Tribunal Superior de Justicia negó mi cualificación. Quiero decir, que solo depende de la persona acusada cuál es la cualificación que necesita para defenderse. No depende del juez, ni depende del fiscal, depende de la persona acusada, que puede ser sometida a juicio y condenada. Por tanto, dicen que no se ha demostrado mi cualificación técnica. Debo decir que López intervino en la anterior audiencia, pues con bastante carácter, diciendo en qué consistía esa cualificación técnica que se requería para estar presente como asistente técnico en la defensa. No. Por tanto, he visto a la familia de los presos, he visto a Antonio Ledesma, después de una situación un poco tensa, he visto a Teodoro Peskov, he visto a Capriles. Algunas veces algunos se preguntan, porque ya saben que yo creo que el país solo tiene solución mediante un diálogo. El diálogo no va a venir porque no hay talante de diálogo en el gobierno. Pero si el proceso electoral finalmente se celebra antes de que acabe el año y se constituye una asamblea con un cambio de mayorías en esa asamblea, eso depende del pueblo venezolano, también de la inteligencia de la oposición, a partir del 5 de enero habrá que dialogar sí o sí, porque esa delegación de poderes de la asamblea, que deja todo el poder en manos de la Presidencia de la República, que además ya tiene el judicial a su servicio y que elimina cualquier contrapunto de opinión en los medios de comunicación, como acaba de explicar
Miguel Enrique, eso puede cambiar. Y esa es la esperanza de que se pueda recuperar el equilibrio de poderes, incluso de que se vaya recuperando la independencia del Poder Judicial y que se recupere un país con libertades democráticas. Verán, antes de ir ya había algunos de los exiliados y debo decir que después de salir otra vez, porque como se ha hecho tan notable la visita, aunque yo no haya hecho mucho anuncio, pues es verdad que había mucha gente que me quería ver y tenía, como es lógico, disponibilidad para verlo. Y he vuelto muy preocupado, seriamente preocupado. Les diré una cosa, he vuelto triste por Venezuela, que un país siempre tan vivo, tan fuerte, tan rico, sea un país en proceso de destrucción en todos los aspectos que uno quiera analizar. Debo decir que he ido a Venezuela otras veces. Como han dicho tantas barbaridades, imagínense que solo un 10%, algunos, y lo sé, dentro de la oposición venezolana en general, y algunas de las personas que viven fuera de Venezuela, se extrañan que reitere una y otra vez, Venezuela necesita diálogo, y les diré más, necesita diálogo y reconciliación. Lo repetiré, diálogo y reconciliación. Pero para eso necesita un ambiente de vida en libertad, con medios plurales, de restitución de la democracia. Quizás, una vez más, pero será la última, lo repito, me encuentre en mejores condiciones diría que para enfrentar una dictadura que al final tiene sus reglas. Son abyectas, pero tiene reglas. Que para enfrentar un país donde se vota con una constitución formalmente democrática y con un desarrollo jurídico democrático, el último con Teodoro Peskov y sus abogados, no es que no tengan justificación, es que el procedimiento mismo es nulo de pleno derecho. Le da a uno bochorno ver que estas cosas pueden ocurrir. Por tanto, cuando insisto en eso, algunos se inquietan porque dice, no, es que ¿cómo va a haber diálogo? Bueno, yo tengo ya 73 años. No me voy a presentar a ninguna elección. He visto, me ha reconciliado conmigo mismo ver candidatos o candidatas de mi edad que suponen una renovación de la vida política española, así que me he quedado bastante tranquilo de que todavía tengo recorrido si se me antoja. Pero tengo muchos años. Créanme, una larga experiencia. Y lo que he visto en Venezuela, hay signos acá, allá, quizás hay que trasladarse al este de Europa para encontrar algo semejante, créanme. Y me preocupa seriamente. Y voy a seguir insistiendo. Y voy a seguir insistiendo en que además el país no tiene respuesta a la crisis económica si no hay un cierto consenso nacional. Y el consenso no se impone, sino el país tiene una trayectoria muy complicada, muy complicada. No es que estén en inflación, aunque ya no se dan las cifras, está en una galopada hiperinflacionista. No hay bienes básicos, no hay medicinas básicas, no las hay, no las hay. El premio de la FAO ha llegado 4 años después de que se hubiera acabado el periodo en que sí se eliminó parte de la pobreza infantil. Pero ha llegado con 4 años de retraso. Ahora todo eso está peor que hace bastantes años. Lamento decirlo, se irritan porque dicen que es injerencia en Venezuela, pero he oído decir, no hablo de los monaguillos, hablo del sumo sacerdote. He oído decir muchas veces al señor Maduro cuáles son sus críticas a la situación en España, que yo realmente no tengo nada que objetar. Tiene libertad para criticar la situación en España o la situación en Europa, como no podía ser menos. Pero ¿por qué se pone tan nervioso cuando uno le hace ver que la seguridad no existe, la seguridad física no existe? Y cuando se plantea el problema de los presos, su argumento, no pueden quedar impunes
conductas delictivas. Pues eso ocurre en el 97% de los delitos que se producen, salvo en el de los presos o en el de la prensa. Por tanto, con toda tranquilidad, ¿no? Y además sin levantar la voz, sin insultar, quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Él. Después podemos especular si esta era la deriva inevitable de un cambio de régimen que oigo muchas veces decir, bueno, yo llevo muchos años yendo a Venezuela y había, querido Miguel, mucha gente de acuerdo en un principio en que eso iba a suponer un cambio regeneracionista de una democracia desgastada. Por tanto, hubo un cierto apoyo, o un gran apoyo, desde luego desde el punto de vista del voto, pero no solo del voto, a esa visión liquidacionista de un sistema para implantar otro nuevo, en cuyos fundamentos jurídicos y constitucionales he querido actuar, pero que tampoco se permite actuar desde el punto de vista de la constitucionalidad venezolana. Por tanto, miren, les repito, frente a una dictadura uno sabe a qué atenerse. Frente a una democracia traicionada es imposible orientarse, porque es el reino de lo arbitrario, de lo imprevisible, de lo que no se sabe qué va a pasar mañana. De órdenes desde el Ejecutivo diciendo a quién hay que detener, contra quién hay que actuar, como si fueran, y en realidad lo son, a la vez poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Esa es la situación, lo lamento. ¿Hay esperanza? Hombre, las reuniones que he hecho me han dado una cierta esperanza porque la opinión pública internacional, incluida la opinión pública latinoamericana, y los responsables latinoamericanos saben que la situación no es fácilmente sostenible. Uno lo dirá más alto, otro con un tono menor. Por tanto, hay una apuesta seria porque haya elecciones para constituir la Asamblea el 5 de enero. Ya les digo que yo no entro en la pelea de si van a ser el 3 de diciembre o el 24 de noviembre. Eso me da exactamente igual para que esté constituida el 5 de enero. Ahora, para que haya elecciones, ya no serán equitativas de ninguna manera, pero razonablemente creíbles, tiene que haber una veeduría internacional que parece que ya está en marcha y que es imparable, donde pueden y deben colaborar UNASUR, OEA y Unión Europea, con tiempo. Y además tiene que haber algo que le he oído decir a la Mesa de la Unidad y que me complace repetir. Tiene que haber libertad de representación. Cuando al alcalde de Caracas entran y lo detienen y 24 horas después llega una orden judicial para detenerlo, que pasa con frecuencia, yo no solo estoy defendiendo al alcalde de Caracas, estoy defendiendo a los 750 o 760.000 venezolanos. No le quitan la libertad de representación al alcalde solo, le quitan la libertad de elección a los ciudadanos de Caracas que quieren a ese alcalde como quieren al alcalde Ceballos. Y les aseguro que no les quiero relatar algo que se vive permanentemente en Venezuela, la situación de la familia, de las cárceles, las humillaciones a las mujeres que van a ver a los esposos a las cárceles, absolutamente increíbles, completamente intolerables. Y es el día a día de gente cuyo pecado es oponerse políticamente al gobierno establecido, que es su derecho. Todos acusados de conspiraciones mil. Es las obsesiones que entran en la cabeza casi siempre de los que fracasan. Por tanto, estoy satisfecho con la visita.
agradecido a Maduro. Debo decir, seguridad sí he tenido, porque había un relato de Prieto ahí que creo que es del 30 de septiembre, no el 30 de agosto del 77, pero salvo el mes de deslizamiento y que también estuve por Carlos Lazo, seguridad sí he tenido, seriamente. No, esto lo digo, todo el mundo le puede poner matices, incluso más seguridad de la necesaria para estar seguro, pero he tenido mucha seguridad. Mucha seguridad. Me he desplazado con absoluta normalidad, no me han permitido ir a la cárcel, no me han permitido ir a las vistas y el día que salí por la mañana a las 7 de la mañana ya me comunicaron con toda claridad que no habría permiso para ir a la cárcel. Hay matices, pero da igual, eso es mucho más del debate interno que de la observación internacional. Desde el principio aclaré: no voy a presentarme en la cárcel. ¿Para qué? El que tenga el lujo de decirme si entro o no entro es el funcionario militar o no en la puerta que me diga entre o no. Por tanto, le he pedido a las autoridades judiciales y de prisiones autorización. Y la recibí a las 7:30 de la mañana, la no autorización del día que volví. Es así. Entonces, algunos piensan, ¿pero usted piensa volver? Sí. Yo voy a seguir ejerciendo el derecho de un demócrata a ver a los demócratas que quiera ver. Y algunas veces no solo son los que están dispuestos a hablar de la oposición. Con eso termino. Gracias.